vamos a la enseñanza. Primera de Corintios, capítulo 8, del 1 al 13. En este libro hemos visto instrucciones bíblicas en cuanto a cómo vivir la vida cristiana. ¿Cómo se vive la vida cristiana? Antes de Cristo en nuestra vida, antes de la conversión, antes del nacimiento espiritual, pues nosotros vivíamos de una forma en particular. Nuestra conducta era determinada por las normas de la sociedad donde nosotros vivimos. Pero ahora que estamos en Cristo, ahora que somos creyentes, pues debemos vivir nuestra vida conforme a lo que la Escritura dice. Así que Primera de Corintios es un libro que nos da esas instrucciones. También Primera de Corintios nos habla acerca de cómo la iglesia del Señor Jesucristo debe funcionar. ¿Cuál debe ser el funcionamiento de la iglesia dentro del contexto de una estructura física como esta y fuera de la iglesia también? ¿Ok? Así que con eso en mente vamos a leer esta porción bíblica en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo leo el primer versículo y ustedes los subsiguientes y así alternadamente. El contexto de esta porción bíblica tiene que ver con la controversia que surge por el asunto de el consumir alimentos, carne particularmente, sacrificada a ídolos. En este contexto hay una enseñanza muy importante acerca de nuestra libertad personal. Cada uno de nosotros somos libres en Cristo. Cristo nos dio libertad del pecado. Cristo dijo, conocéis la verdad os hará libre, pero en este contexto habla en particular acerca de la libertad personal, cómo nosotros debemos ejercer esa libertad personal. Hay instrucciones en cuanto a eso. También vamos a ver en enseñanza algunas porciones que se encuentran en el capítulo 10, pero por lo menos leemos el capítulo 8 primero. Dice la Escritura, en cuanto, Pablo dice, a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos el debido conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él, por Dios. Aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Pero no en todos hay este conocimiento de quién es Cristo, de quién es Dios. Pues algunos, habituados hasta aquí a la idolatría, comen si el alimento fuera sacrificado a ídolos y su conciencia, que es débil, se contamina. Pero procurad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y así, por tu conocimiento, se perderá, quiere decir se destruirá, se afectará, será inefectivo el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, todo el último versículo. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Señor, bendiga su santa palabra. Puede sentarse, por favor. No olvide que el contexto, lo que está detrás de todo esto, es el asunto de la libertad que nosotros tenemos en Cristo.
Una cosa buena de la forma en que hemos estado estudiando la Biblia en los últimos años es que sabemos que el próximo domingo vamos a estudiar el próximo capítulo. Quiere decir que la semana que viene estudiamos el capítulo, si no terminamos pero vamos a estudiar el capítulo ¿cuál? 9, right? Y si terminamos el capítulo 9 la semana que viene, la próxima semana estudiamos el capítulo 10, all right? Así que hay una secuencia a lo que estamos haciendo. Así que ya dijimos que este libro, Primera de Corintios, está escrito para darnos instrucciones en cuanto a cómo se vive la vida cristiana, cómo el cristiano debe conducirse, debe comportarse. En los últimos capítulos hemos estado hablando hablamos del matrimonio, hablamos de la sexualidad. El domingo pasado hablamos del divorcio, quién se puede divorciar, quién no se puede divorciar y todo ese número de cosas. Pero también, y es lo que nos preocupa en el día de hoy, el libro también nos habla acerca de cómo el cristiano debe conducirse en la iglesia, o cómo la iglesia del Señor debe funcionar, nuevamente en el servicio del domingo, pero también en todos los aspectos de la vida de la iglesia, ¿ok? También hemos visto en este libro cómo la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario puede y debe transformar todos los aspectos de nuestra vida. Una de las cosas que aquí está escrita. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cómo me afecta a mí? ¿Cómo me transforma? ¿Cómo puede cambiarme? ¿Cómo puede cambiar mi lengua? ¿Cómo puede cambiar mis intereses? ¿Cómo puede cambiar mi carácter, mi temperamento, los hábitos que yo tenía antes? Todo ese sinnúmero de cosas. ¿Cómo puede cambiar mi corazón que está herido, que no puede perdonar, que tiene rencor, que tiene inseguridad, que tiene temores? ¿Cómo la cruz de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, puede transformar y debe transformar todos los aspectos de la vida del cristiano? Entonces, una de las cosas que afecta, y vamos a ver hoy, es como la cruz de Cristo, el evangelio de Cristo, la obra redentora de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros, que nos transforma de adentro hacia afuera, cómo eso puede afectar el asunto de nuestra libertad personal. Cada uno de nosotros tenemos esa libertad personal. En el país donde nosotros vivimos, esto es una cosa sagrada, el asunto de mi libertad personal. Así que el título de la enseñanza es Libre en Jesucristo, pero libre en Jesucristo bíblicamente. Amén. ¿Cuántos son libres en Cristo? Ahora somos libres en Cristo, pero precisamos ser libres en Cristo bíblicamente. Y como todo, pues lo que pasa en el día de hoy con las cosas del Señor, la doctrina del Señor, las enseñanzas bíblicas, hay toda clase de herejías, toda clase de torceduras, toda clase de deformaciones de las verdades bíblicas, y esta no es una excepción. Ahora, es sumamente difícil abrir la palabra de Dios, ¿verdad? Leer un pasaje como el que acabamos de leer en este momento sin imponerle nosotros, el que está enseñando, el que está comentando, el que está hablando, o el que está reaccionando, sin imponerle mis prejuicios, sin imponerle mi agenda, sin imponerle mi parcialidad. Es inevitable. Yo tengo un marco de referencia, tengo mi paradigma, tengo mi escala de valores o lo que sea, y es sumamente difícil para mí eso que yo traigo, no imponérselo a una porción bíblica que esté enseñando. Así que ese desafío es un desafío sumamente grande, particularmente cuando se trata de pasajes bíblicos como el que estoy leyendo o que acabamos de leer todos en el día de hoy. El pasaje que estamos tratando de considerar en el día de hoy, Primera de Corintios, capítulo 8, versículos de 1 al 13, donde se habla acerca de esta carne, estos alimentos ofrecidos a ídolos, pero por encima de todo eso, el elemento central o la enseñanza central de todo el pasaje es el asunto de la libertad personal. Ahora, ¿por qué es tan difícil? Y ya lo he mencionado 3 veces y esta es la 4ª vez, porque esta porción bíblica, en esencia, sin duda, implica, al leerla y estudiarla, considerarla, implica que hay algunas restricciones a nuestra libertad personal. Lo que el pasaje, eso es lo que enseña, y por eso es que es un tanto complicado. Hay unas restricciones a mi vida personal, a mi libertad personal. Esto es que a
habilidad, capacidad, derecho para tomar decisiones o para hacer lo que queremos, y cuando lo queremos hay una serie de restricciones. Y cuando se trata de imponer restricciones a lo que yo quiero hacer, cuando yo lo quiero hacer, esta cultura donde nosotros vivimos me dice, lo siento mucho, no me agrada. Hay una fricción, es lo que quiero decir. Hay una fricción que surge inevitablemente cuando decimos que a las libertades que yo tengo para hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera y en la forma que yo quiera, hay que ponerle unas restricciones basado en cómo esas cosas pueden afectar la vida de otros creyentes. Amén. Lo primero que vemos en sus notas, y esta enseñanza va a ser corta comparada con las que regularmente hacemos, lo primero que vemos es que la fricción que provocan la libertad y ciertas restricciones, la fricción que provocan la libertad y ciertas restricciones, fricción que provocaba en el pasado y fricción que provoca en el presente. Hay varias cosas, 3 afirmaciones que tenemos ahí, cada una de ellas significativa para poder entender lo que estamos hablando hoy. Ahora, yo les pido que sea paciente porque al comienzo de la enseñanza vamos a proveer cierta información en términos del contexto para nosotros, porque si no entendemos el contexto de esto que estamos hablando aquí, muy probablemente vamos a llegar a conclusiones equivocadas, entre ellas la posibilidad de que Pablo se esté contradiciendo, que no es de esa forma. Así que por favor, préstenme un poco de atención para que así podamos entender ¿cómo es que la Escritura nos dice que a la libertad personal que nosotros tenemos por el beneficio de otras personas es apropiado, correcto, nosotros de buena gana someternos a ciertas restricciones? Ahí en sus notas dice, este pasaje separa a los creyentes en 2 grupos. Algo que instintivamente provoca que comencemos a pensar a cuál de esos grupos pertenecemos. ¿Cuántos son creyentes aquí hoy? Levanten su mano, todos los que son creyentes. Todos los que son creyentes, permítanme decirles que en este día hay 2 grupos de creyentes. Y cuando empecemos a hablar, lo más probable es que la tentación de ustedes va a ser en cuál de esos grupos yo me ubico, a cuál de esos 2 grupos yo pertenezco. Así que en el versículo 9, el apóstol Pablo identifica a uno de esos grupos como el grupo de los débiles. No le voy a preguntar que levante la mano cuál de ustedes 2 son los débiles, con cuál de esos grupos tú te identificas, pero Pablo dice que uno de esos grupos él lo identifica con los débiles. En el versículo 4, miren sus notas en su Biblia o en la pantalla posiblemente, versículo 9. ¿Is that right? Versículo 9. Yes, versículo 9 dice, pero procurad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadores. ¿Para quién? Para los débiles. Así que Pablo dice que hay la posibilidad que la libertad que ellos tienen, la libertad personal que ellos tienen, que el conocimiento de la verdad le ha dado a ellos, puede muy bien provocar que el ejercer esa libertad se convierta en un tropezadero, que sea piedra de tropiezo para los creyentes débiles. Ahora, Pablo no identifica al otro grupo como fuertes, pero es muy probable que eso es lo que ellos piensen de sí mismos. Aquellos son débiles y nosotros somos fuertes. Si usted y yo nos identificamos con los débiles, nuestra tendencia será a identificarnos con pasajes bíblicos como 1 Corintios capítulo 10, versículo 24, que dice, nadie busque su propio bien, sino el del otro. En otras palabras, nadie se ponga a buscar lo que a mí me va a sentir bien, lo que yo me siento chévere, lo que a mí me gusta, sino que preocúpate por qué es lo que le hace bien a otras personas. La persona débil, posiblemente ese es el argumento de ella. Esto es lo que nosotros debemos enfocarnos. Ahora, si usted se identifica con el grupo de los fuertes, yo sé la libertad que yo tengo en Cristo, yo sé dónde estoy parado, yo sé lo que Cristo hizo por mí, yo sé lo que dice la Escritura,
si usted está parado en ese grupo, posiblemente su tendencia será identificarse con 1 Corintios 10, 25 al 26. Puede escribir si quiere, ¿ok? No está, no hay objeción para que no escriba. Si quiere escribir, lo puede hacer y yo les recomiendo que lo haga, ¿right? 1 Corintios capítulo 10, versículo 25 al 26, Pablo dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo cuanto en ella hay. En otras palabras, la persona que se considera así como fuerte, yo estoy fuerte espiritualmente, eso es lo que posiblemente se identifica. A mí no me vengas a imponer restricciones, ¿right? Lo que tú tienes que hacer es crecer, madurar. ¿Qué tengo yo que estar añadiéndole restricciones a la libertad que yo he tenido en Cristo? Porque tú no maduras. ¿Hasta cuándo tú vas a estar con esa inmadurez? ¿Ves el conflicto? Por eso estamos diciendo la fricción que provoca la libertad y ciertas restricciones pasado y presente. Este pasaje nuevamente separa los creyentes en dos grupos. Y la tentación de nosotros es instintivamente comenzar a pensar en cuál de esos dos grupos yo encajo. ¿Cuál es el punto, la enseñanza o el principio que tenemos que considerar en este momento? El punto es que cada uno de nosotros tenemos con nosotros nuestras propias agendas, nuestros propios prejuicios, nuestras propias preferencias. Y cuando nuestra perspectiva no es verdaderamente bíblica, el asunto de nuestra libertad personal provoca lo que estamos identificando aquí como fricción de convicción. Yo tengo mi convicción, right? Y fulano tiene su propia convicción. Pero entonces, cuando mi perspectiva no es verdaderamente bíblica, don't miss the point. Hay dos grupos de personas aquí. Unos que son débiles y otros que son fuertes. Uno para el cual el comer carne sacrificada a los ídolos, olvídate de eso. Ellos dicen, todo lo que se vende en la carnicería es del Señor. Y todo cuanto hay es del Señor. Así que, si es del Señor y sabe bueno, ¿qué vamos a hacer con él? No lo vamos a comer. ¿Right? ¿Sabe? Nosotros estamos claros en cuanto a esto. Pero hay otros que son débiles. El punto es que cuando nosotros nos convertimos y ahora que estamos creciendo un poquito, tenemos con nosotros nuestros prejuicios, nuestras preferencias, y si nuestra perspectiva, como vemos el asunto, el que sea comer la carne esta, sea tomar vino, sea ir al Wet n Wild, sea ir a donde sea, o hacer tal o cual cosa. Cuando nosotros miramos eso desde una perspectiva que no es verdaderamente bíblica, tratando de sostener o apoyar nuestra libertad personal, si nuestra perspectiva no es verdaderamente bíblica, eso lo que va a provocar es fricción de convicción dentro de la iglesia. Y otra vez, ya hemos dicho como 4 veces en la mañana de hoy, en la tarde de hoy, que uno de los propósitos del libro de 1 Corintios es dar instrucciones en cuanto a cómo la iglesia debe conducirse. Amén. No es una cosa que nos inventamos en la mañana de hoy, es una cosa que hemos venido diciendo en los últimos 7 u 8 meses desde que comenzamos este libro. Ese es el propósito primario. La iglesia de Corintios era una iglesia sumamente dysfunctional. Era una iglesia que había toda clase de caos, toda clase de divisiones, toda clase de prácticas erróneas. Y Pablo precisa enviar una epístola donde da instrucciones en cuanto a bregar con ese sinnúmero de cosas, hablar en lenguas, dones, los abusos en la cena del Señor, la cuestión, como dijimos en las semanas pasadas, de las personas dentro de la iglesia que estaban viviendo en una inmoralidad sexual rampante y no solamente no se arrepentían, sino que simplemente decían, wow, that's fine, nosotros sí que somos libres, todo lo que podemos hacer. Pablo se ve en la necesidad de escribir esto, ¿verdad? Y ahora
está atendiendo este asunto de la libertad personal dentro de la iglesia. Así, lo que vemos entonces es que este pasaje tiende a separar la iglesia en dos grupos y uno tiende a pensar en cuál de ellos yo me voy a ubicar. La otra cosa que podemos decir aquí en cuanto a esto es que la intención de Dios por medio del apóstol Pablo a través de este capítulo 8 de Primera de Corintios no es la de poner un grupo en contra del otro. Nosotros somos los fuertes. Allá ustedes los débiles. Hay que orar por los débiles. Y los débiles no están en la decir, wow, estos hermanos tienen ese corazón de piedra. No le importa. Esa no es la intención de Pablo. Desde el comienzo de este estudio vimos que la iglesia de Corintios es una iglesia que en sí misma ya estaba sumamente dividida. ¿Se acuerda? En capítulo 3 hablamos que uno decía, no, yo soy de Pablo. Pues los que se sientan en esta fila de bancos son de Pablo, o los que del medio son de Apolo, y los de allá son de Cefas, y así por el estilo. Así que Pablo no tenía necesidad de ninguna clase de echarle leña al fuego de la división que ya existía. Así que el propósito de Pablo no es crear división, y muchísimo menos es el propósito de la persona que con humildad está hablando, con pasión y convicción, pero con humildad le está hablando. That's not the point. Y la otra cosa que podemos decir es que la práctica controversial que se discute en el capítulo 8, 9 y 10, 8 y 10 particularmente, está relacionada, está en sus notas y en la pantalla, con la comida que ha sido ofrecida a ídolos. La controversia era, ¿podemos comerla? Y parte de la controversia también era, si podemos comerla, ¿importa dónde me la coma? ¿Puedo comérmela? Sí puede comérmela. Y si me la puedo comer, ¿importa dónde sea que yo la consuma? Y como dije hace un momento, es imprescindible que para poder entender esto correctamente, podamos considerar con seriedad y urgencia el contexto de todo lo que está pasando. Now, ¿por qué necesitamos saber el contexto? Por esto. Porque el asunto aquí es acerca, como dije hace un momento, la controversia gira alrededor de si se podía o no consumir carne ofrecida a ídolos. Mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que usted comió carne ofrecida a ídolos? ¿Cuándo fue la última vez que usted se comió unas chuletas que fueron ofrecidas a ídolos? O un bistec, o un churrasco. So, what is the point? The point is that we're not familiarized with the issue of eating something that was sacrificed to idols. That's the point. Y como nosotros no estamos familiarizados con este asunto, del asunto de comer cosas que han sido sacrificadas a ídolos, pues entonces para poder entender qué es lo que Pablo está haciendo y poder hacer una aplicación correcta en el día de hoy, porque hay algo, esto tiene que ver con nosotros en alguna forma. Pues para llegar a esa conclusión, pues tenemos primero que ver cuál era el contexto en que esto se está desarrollando. Por ejemplo, una cosa que muchas personas no saben es que el templo pagano en aquel entonces era una parte vital, una parte integral de las personas gentiles los que no eran creyentes, que vivían en Corintio. Muchas personas no saben que en gran medida, una medida bien grande, el templo era el equivalente al restaurante del día de hoy. ¿Cuántos sabían eso? Que el templo era el equivalente al restaurante del día de hoy. Todos los que sabían eso, levanten su mano. Los que no sabían eso, levanten su mano. Good, praise the Lord. Now, we're going somewhere entonces. ¿Sabe? En aquel entonces, el templo como tal era el equivalente de lo que en el día de hoy es un restaurante. El templo pagano, Serapio, Diana, Demetrio, todos esos dioses que había en el contexto de Corintios, era una facilidad, si usted quiere, que se utilizaba para celebrar toda clase de actividades. Cuando el Estado
tenía una celebración gubernamental, guess dónde lo celebraban, en el templo. Cuando la comunidad tenía un evento especial, ¿dónde lo celebraban? En el templo. Cuando las familias tenían unas fiestas privadas, ¿dónde lo iban a celebrar? En el templo. Haciendo el estudio para esta sesión, esta es una porción bíblica que no ha sido muy común para mí, ¿sabes? De estas porciones bíblicas que uno brinca, ¿verdad? Pues porque como ¿quién come carne sacrificada a ídolos aquí? Estos issues no tienen que ver con nosotros en el día de hoy. Pues yo nunca le presté mucha atención hasta este momento. Y en el proceso, esto descubrí. Una invitación que fue descubierta arqueológicamente de ese tiempo, del primer siglo. Una invitación que fue extendida por un individuo que se llamaba Keramón. Y esto es como lee, una invitación al cumpleaños del primer siglo. Dice, Keramón y su familia solicitan de vuestra compañía en la mesa del señor Serapio en el Serapium. Serapium era el templo de Serapio. Mañana a las 9 de la mañana, donde el primer cumpleaños de su hija se celebrará durante la cena del Serapium. No, es interesante mientras leía esto que se utiliza la palabra señor Serapio. Obviamente yo estoy traduciendo esto de inglés a español y el que lo tradujo en inglés lo tradujo de griego a inglés, right? So it would be the Lord Serapion, right? Siempre que leo una cosa como eso, me acuerdo que la Escritura dice que tarde o temprano toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Right? ¿Acuerdas cuando empezamos a estudiar el libro de Apocalipsis? ¿A quién fue escrito? A toda esa iglesia que era perseguida. Y la razón primordial por la cual era perseguida era porque se negaban a decir que Serapio era el Señor. Amén. La cuestión es que esta es la función primaria, una de las funciones que el templo a dioses paganos realizaba en la cultura de aquel entonces. Ahora bien, escuche esto. Imagínese que usted es la hermana de Keramón, que fue el que mandó la invitación. Ayúdame, no se pierda a nadie. Imagínense que usted es la hermana de Keramón, right? Y usted creció comiendo todos los domingos y todos los días de fiestas en el Serapium. Y ahora usted, la hermana de Keramón, usted ahora es cristiana. Usted se convirtió. Usted le dio la espalda a los ídolos para adorar y servir al Dios vivo. Y ahora el cumpleaños de su sobrina, la cual usted quiere tanto, se va a celebrar en el templo de Serapio. ¿Va usted a comer la carne ofrecida a un Dios pagano? De paso, cuando se le ofrecía carne a un Dios pagano, se le ofrecía con el propósito de que el Dios pagano bendijera el resto y bendijera su vida. So that was the issue. Ese es el asunto. Ese es el asunto que está pasando. Con eso es que Pablo está bregando. Con un sinnúmero de personas que por mucho tiempo la vida en el templo pagano era parte de la vida de ellos. Ahora se habían convertido a Cristo. Por otro lado, eso es parte de la historia, no es toda la historia. El contexto también de ese momento nos recuerda que la carne que no era quemada en el altar de Serapio, la carne que no era consumida por los invitados a la cena en el altar de Serapio, la carne que sobraba era designada para ser vendida en Publix, en Winn-Dixie y en McDonald's. En Walmart debió haber dicho. En el mercado de carne es lo que quiero decir. La carne que sobraba
era también vendida en ese mercado local de carne. Es por esa razón que Pablo, como lo dije ahorita, también vamos a hablar en 1 Corintios capítulo 10. En el capítulo 10 de 1 Corintios, Pablo tiene que dar instrucciones en cuanto a la comida que era comprada en el mercado de carnes. Y en esa porción bíblica, Pablo dice, ¿se puede comprar? Eso es lo que atiende Pablo en el capítulo 10. ¿Se puede comprar esa carne? ¿Se puede comer esa carne? La misma carne, pero el contexto cambia, es una circunstancia distinta. En el capítulo 8 que estamos leyendo está hablando de comer carne dentro del templo pagano. Ahora está hablando de comer de la carne esta que fue previamente ofrecida a los dioses, comprada en el mercado de carnes. Ahora, el punto aquí es que tenemos que distinguir entre estos dos contextos al momento de hacer una evaluación. 1 Corintios capítulo 8, versículo 10, Pablo está hablando, hace un momento le dije, de carne ofrecida a ídolos, que era comida en el templo del ídolo. Mira lo que dice en el versículo 10, en sus notas y en la pantalla posiblemente. Porque si alguien te ve a ti fuerte, que yo sé esta carne, lo que esta carne es. Si alguien te ve a ti fuerte, cristiano maduro, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar dedicado a los ídolos, ese es el templo. La conciencia de aquel que es débil va a tropezar. Ahora, pero en el capítulo 10, Pablo está hablando de carne que era comprada en el mercado de carne. Son dos cosas distintas. Muchas veces cuando se habla de esto, cogen un canto, un pedazo aquí y otro pedazo acá y lo juntan y hacen lo que en mi país se llama una melcocha, y por eso muchas veces se llega a conclusiones equivocadas. Así que los dos contextos son importantes, porque si usted no los conoce, la impresión que da es que Pablo se está contradiciendo. Una cosa que yo he podido notar aquí es que Pablo parece dar dos razones por las cuales no se debe comer carne sacrificada a ídolos. Una, porque puede hacer que un hermano débil tropiece. Y si existe esa posibilidad, don't do it. Yo soy libre de comer todo lo que yo quiera. Pero Pablo dice, si existe la posibilidad de que un hermano más débil tropiece, don't do it. Otra razón que Pablo da es porque esa carne que es ofrecida a ídolos está demonizada, es comida de demonios. Versículo 20 del capítulo 10 dice, antes digo que aquello que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Pablo dice, no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Interesante para mí, y sea paciente porque ya mismo vamos a ver qué es lo que tiene que ver esto con nosotros. El hecho de que Pablo en el versículo 23 y 26 del capítulo 10, si no está escribiendo, no fue porque no le dijeron que escribiera, le sugerí al principio que debía escribir. Lo que Pablo dice en el versículo 23 y 26 del capítulo 10 es sumamente interesante. 1 Corintios 10, versículos 23 al 26. Escuche lo que dice. Pablo dice, en el versículo 20, Pablo dice, antes digo que aquello que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. O sea, el versículo 20 del capítulo 10. Un poquito más abajo, versículos del 23 al 26, mira lo que dice. Pablo dice, todo me es lícito y todo es. Pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Versículo 24 dice, nadie busque su propio bien sino el del otro. Pero en versículo 25 y 26, mira, ahí es donde uno dice, pero what is this? O te hace rolo o te hace papelillo, o sea, una cosa o la otra. Usted puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, aparentemente. Si uno no se da cuenta que hay dos contextos distintos, amén. Todo el trabajo, toda esta cuestión es para que todos entendamos y lo podamos entender correctamente. Y la necesidad de que ver que hay dos contextos distintos. No hay contradicción. Versículos del 25 al 26, Pablo dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed.
Y en la carnicería se vende carne de una vaca que el agricultor trajo, pero también se vende carne de la que fue ofrecida a Serapio que sobró. Pablo dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Un poquito más adelante, si sigue usted leyendo, se va a dar cuenta que la conciencia no es la conciencia del hermano débil, sino tu propia conciencia. Distinta la cosa. Versículo 26 dice, porque del Señor es la tierra y todo cuanto en ella hay. Ahora, si usted y yo no hacemos distinción entre los dos contextos en los cuales la carne es comida, parecería que Pablo se estuviese contradiciendo, pero no se está contradiciendo. Y la pregunta del $1.000.000 es, ¿y qué tiene que ver todo esto con nosotros? Conmigo, en el año 2015 en Orlando, en el mes de mayo. ¿Cuál es la implicación de eso en mi vida cristiana? Toda esta cuestión que usted ha estado utilizando el tiempo que yo le estoy regalando a usted en el día del Señor, y usted viene aquí con esta historia de la carne, de la ¿cómo, how that relate to me? How that relate to me in my deals, in my business, my workplace, my school, with my friends, but especially with the church. Interesante que cuando usted estudia esta porción bíblica se da cuenta que Pablo está de acuerdo con ellos en algunas cosas y unas cosas está en desacuerdo con ellos. Ahora, en las notas suyas ahí rapidito, ¿qué tenían claro los corintios? There's a few things that were absolutely clear for the Corinthians as well as Paul. Pablo al principio le está diciendo, you guys are right. Yo estoy de acuerdo con ustedes en cuanto a estas cosas. ¿Qué cosas tenían los corintios que estaban claras? Lo primero era que ellos tenían claro que la comida es comida. Amén. Repita conmigo, la comida es comida. Tenían claro que la piedra es piedra. Right? Y tenían claro que Dios es solo uno. Eso lo tenían claro. They were right hasta este momento estaban absolutamente claros. El bistec es bistec. Y la piedra es piedra. Y no importa que esa estatua le pongan el nombre del dios Serapio, o la diosa Diana, o dios Júpiter, o Artemio, o el que sea. Hay un solo Dios. So far, so good for them. Now, ese argumento, escuche, porque aquí es donde está la cosa, ¿sabe? Aquí es donde empieza a aplicarnos a nosotros. Aquí es donde vemos si es verdad que el gas pela. Aquí es donde, en realidad, vemos si tenemos una perspectiva verdaderamente bíblica del asunto. O simplemente lo ajustamos a mi conveniencia, o lo que yo me sienta más cómodo, o todo ese sinnúmero de cosas que todos nosotros hacemos. Ahora, el argumento de los corintios está basado en dos aspectos teológicos. Y cada uno de esos dos aspectos teológicos tienen sus respectivas conclusiones. Dos argumentos teológicos, y en base a esos dos argumentos teológicos, llegamos a estas dos conclusiones. Primero, en el versículo 4 dice lo siguiente: acerca pues de los alimentos que se sacrifican a los ídolos. ¿Lo tiene usted el versículo 4? ¿Qué dice? ¿Sabemos qué? Sabemos que un ídolo no es, nada es en el mundo. Right? Ese es el primer argumento. Mira, Pablo está de acuerdo con ellos, ¿sabes? Ellos dicen esto y Pablo dice, I agree with that. Pablo dice, sabemos, yo sé y ustedes también saben. Estamos de acuerdo en esto, en que en lo que se trata de la cuestión esta de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, primeramente, nosotros sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Para nada sirve. No tiene ningún valor, no es real. Y segundo, sabemos que no hay más que un Dios. We know that. Y Pablo dice, you're right, de acuerdo totalmente. El argumento de ellos era un argumento correcto, porque esas afirmaciones son correctas.
Y entonces ellos decían, si estas afirmaciones son correctas, Pablo, ¿estamos correctos o no? Sí, estamos correctos. Pero entonces, como esas afirmaciones estaban correctas, pues entonces ellos pensaban, ¿verdad? Si estas dos afirmaciones son correctas, sabemos que un ídolo no es nada en este mundo y sabemos que es solamente un Dios. Entonces, si eso es de esa forma, y Pablo dice, si es de esa forma, entonces no hay ningún problema con comer carne que haya sido sacrificada a ídolos. There's not a problem by doing that. ¿Por qué razón? El argumento de ellos es este. Porque los ídolos no son dioses, porque solamente hay un solo Dios. Si no me entiende, el argumento de ellos es dentro de la estatua de Serapio, dentro de la estatua de Diana, dentro de la estatua de Demetrio o de Apolo, no hay ninguna deidad viviente. En otras palabras, esas estatuas ahí de Serapio, de Diana y de Apolo y toda esa gente simplemente son pedazos de piedra. Y por lo tanto, la carne que se coloca delante de esas estatuas se coloca delante de un pedazo de piedra. Y esa carne continúa siendo lo que en esencia es, que es carne. Y si está bien condimentada y si está bien sabrosa, no la podemos comer. Y ustedes lo que tienen problema con eso, grow up. O cállense la boca, o no sean party pooper como dicen. No sean agua fiesta. O no traten de imponer sus criterios a nosotros que somos libres. Digo, son instrucciones bíblicas en cuanto a cómo la iglesia del Señor Jesucristo funciona, se conduce. Ahora, eso es lo que los cristianos, la gente de Corinto tenían claro. La comida es comida. Pablo, comida es comida, correcto. La piedra es piedra, correcto. Dios es solo uno, correcto. Así que, si eso es de esa forma, pues la carne que tú le pones delante de un canto de piedra continúa siendo carne. Y esos son cantos de piedra, con forma que le quieren dar de dioses. Pero allá adentro no hay ninguna deidad viviente. Así que sigue siendo un canto de piedra, aunque se vea bonita y tenga ojos, lo que sea, un canto de piedra. Y la carne esa sigue siendo carne. Y con la necesidad que hay, pues podemos comérnoslas. Eso era lo que ellos tenían claro. Ahora bien, había algunas cosas que los corintios ignoraban. Y aquí es donde está más la aplicación para nosotros en el día de hoy. Y es el único punto que vamos a cubrir hoy. Escriba esto. Ellos ignoraban que somos conocidos por Dios. Eso para ellos no tenía gran importancia. Sin querer queriendo ignoraban eso, que somos conocidos por Dios. Versículo 1 al 3 dice esto: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. Este es el versículo 2 y 3 de paso. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Es conocido por Dios. Lo que Pablo está tratando de hacer es que Pablo está tratando de reorientar la forma en que los corintios estaban mirando el asunto. ¿Cuál asunto? No el asunto necesariamente de la carne ofrecida a ídolos, sino el asunto de la libertad personal, de lo que yo puedo hacer y lo que yo no puedo hacer. Lo que yo soy libre para hacer o no soy libre para hacer. Pablo está tratando de reorientar la forma en que ellos miraban el asunto, porque el problema básico de ellos era que ellos
en su cabeza hinchada por el conocimiento que tenían, habían desplazado. ¿Sabes lo que es desplazar? Sacar, mover, remover. El mensaje central de la fe cristiana. Y eso es lo que vemos en el próximo punto que tenemos ahí. El conocimiento, familia, personas que nos visitan hoy, el conocimiento no es la meta de la fe cristiana. El amor es. Amén. ¿Puedes repetir conmigo? El conocimiento no es la meta de la fe cristiana. El amor es. El amor es la meta de la fe cristiana. No es el conocimiento. El problema de Corintios, la gente de Corintios, era que ellos, al igual que muchos en el día de hoy, no conocían la naturaleza del conocimiento, la naturaleza, la esencia, lo que el conocimiento es en el sistema de prioridades cristiano. Nosotros como cristianos se nos ha impuesto un sistema de prioridades. Compartía con la clase del Matete el miércoles pasado acerca de la conversión de una mujer en un país musulmán, y que inmediatamente que se convirtió, se bautizó, pues se reunió con unas personas discipuladores, y él decía, pues la cuestión de la fe cristiana a mí me tiene confundida, porque en la fe que yo tenía anteriormente, en la fe musulmana, nosotros sabíamos qué era lo que debíamos hacer después que nos convertíamos. O sea, como musulmán sabíamos qué es lo que se espera de un musulmán. Sabemos cómo se visten, sabemos cómo actúan, sabemos cuál es el comportamiento, dónde van, dónde no van, con quién interactúan, con quién no interactúan. Pero si aquí en la fe cristiana, esto es aquí, free for all. Sino, aquí no hay una estructura clara. O sea, aquí cada uno en su libertad personal puede hacer con su vida lo que quiera. Y esa persona decía, pues eso me tiene confundida. Y pues eso no es la realidad bíblica, pero es la realidad de la iglesia del día de hoy. Amén. Particularmente el cristianismo cultural y el cristianismo que nosotros exportamos a otros países. En el día de hoy, muchos cristianos, como en aquel entonces, desconocen, no tienen claro la naturaleza del conocimiento, lo que es el conocimiento, en qué consiste conocer en el sistema de prioridades cristiano. Esto que voy a decir ahora, en cierta forma, pues define eso. El que verdaderamente sabe, la persona que verdaderamente tiene conocimiento, expresa su conocimiento no con lo que sabe, expresa su conocimiento por la forma en que ama. Otra vez, el que sabe, el que verdaderamente tiene conocimiento, no expresa su conocimiento hablando, comunicando lo que sabe. Expresa que verdaderamente sabe por la forma en que ama. Amén. De eso es que Pablo está hablando aquí en esta porción bíblica. Now, esa es una verdad bíblica que se encuentra en toda la Escritura. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 5 dice: el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y fe no fingida. Amor, nacido de un corazón limpio. ¿Right? Y esa limpieza no es higiénica, esa limpieza es de carácter espiritual, es la ausencia de motivos, acciones que son contrarias a la voluntad de Dios. Es una mente limpia, es una mente que piensa como Cristo. Amén. Es una buena conciencia, ¿right? Para con los demás, particularmente con los que son débiles. La palabra dice que el siervo de Dios, el pastor, ¿verdad? Debe ser una persona intachable, una persona que tiene una buena conciencia.
no es una persona perfecta, una persona que está claro, ¿sabe? Que tiene una buena conciencia con relación a los demás, que en lo que a él concierne, esa persona ha hecho todo lo que él sabe que es correcto y que agrada a Dios. Quizás el resultado no sea el mejor, quizás los hijos no han salido lo mejor, quizás el matrimonio no funciona como debe funcionar, quizás su ministerio no es lo que debería ser, pero esa persona es intachable delante de Dios porque conforme a lo que Dios ha hecho, su corazón, su vida, Dios la puede ver y dice, pues este hombre ha hecho lo correcto. Amén. Son una buena conciencia. Y eso es producto del amor. El amor, eso es lo que produce. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7, nuevamente nos dice que el conocimiento no es la meta de la fe cristiana. Vemos una progresión en este pasaje que vamos a leer ahora, donde nos dice que tenemos que seguir añadiendo a esta cosa, añade esto, y a esta cosa, añade esto, hasta que llegues a la meta verdadera, y esa meta verdadera es el amor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 7 dice, por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, ¿right? Y al conocimiento hay que seguir añadiendo, hay que añadirle dominio propio, hay que añadirle paciencia, y a la paciencia hay que añadirle piedad, y a la piedad hay que añadirle afecto fraternal, y al afecto fraternal hay que añadirle lo más importante, que es la meta nuestra, que es el amor. Así que el asunto aquí, el momento de yo ejercer mi libertad personal, no es en lo que yo sé. No, yo sé, brother, yo sé yo sé en quién he creído, yo sé dónde yo estoy parado. Yo sé que eso que está ahí, el que tiene una forma ahí de ídolo, ¿sabes lo que es? Eso es un canto de piedra, right? ¿Sabes? You know? Y allá adentro no hay ninguna deidad viviente. ¿Right? Y el pedazo de carne esta que yo estoy poniendo ahí, cuando yo lo presento, yo lo pongo al frente de esta cuestión, no le pasa nada, continúa siendo la misma carne, no pierde su naturaleza. Y además, ¿sabe? A él le podrán decir el Dios Serapio, pero ¿sabes qué? Yo estoy claro, mi conocimiento está claro, solamente hay un Dios. Now, sí. Ese es mi razonamiento. Si yo ejerzo mi libertad personal basado en eso, en mi conocimiento, estoy mal. Es lo que Pablo está diciendo. Porque el elemento, la meta primaria de nosotros no es el conocimiento, es el amor. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Así que los corintios pensaban que una vez adquirieron el conocimiento, ya no era necesario suplementar ese conocimiento con nada más. Pablo, sin lugar a dudas, difería de ellos. Pablo dice en 1 Corintios 13:2, I'm just dying to llegar a esos pasajes de 11, 12, dones, profecías, toda esa cuestión, ¿sabes? El don del amor. Versículo capítulo 14, I just love. Yo desearía poder brincar, should go there. Capítulo 13 dice, si yo tuviera profecías, si yo pudiera predicar, enseñar, proclamar las verdades, ser un oráculo de Dios, un heraldo de Dios, en la forma más exquisita, ¿verdad? Y si entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trabajase montaña y no tengo amor, nada soy. Así que el asunto, la razón por la que estamos leyendo esto, es porque el conocimiento que tú puedas tener, la madurez que tú puedas tener con relación a un asunto, cuando se trata de libertad personal, tiene que estar sometida al amor, a lo que es más amoroso, a lo que menos daño le hace al cuerpo de Cristo. Versículo 2 y 3 del capítulo 8. Si alguien cree que conoce algo, todavía no lo conoce como lo debe conocer, pero si alguien ama a Dios, Dios lo conoce a él. Ahora, en caso de que yo no me haya explicado bien, que es lo más probable, lo que Pablo está diciendo tiene una implicación súper importante para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la implicación? La implicación es que tú y yo, cristianos, maduros, fuertes, no débiles, fuertes, no debemos enfocarnos en el conocimiento que usted y yo tengamos. No debemos enfocarnos en el conocimiento que otros creyentes no tienen. O sea, el problema con esta gente es que ellos no conocen lo que yo conozco. My God, como eso me ha dado en los últimos 24 horas.
¿Cómo eso se ha hecho tan real, hermana Rosa, en las últimas 24 horas? Esa verdad que acabo de decir. Nos somos llamados a enfocarnos en eso, en el conocimiento que nosotros tenemos, en el conocimiento que otros que tienen no tienen. Son llamados a enfocarnos en el hecho de por qué esas personas no son tan maduros como yo soy. What is the problem? ¿Por qué no crecen? ¿Por qué no maduran? Dicho de otra forma, no se enfoque en lo que usted conoce, enfóquese en el hecho de que Dios le conoce a usted. Fíjense eso que dice, si alguien ama a Dios, Dios lo conoce a él. Así que Pablo no está hablando, cuando dice que enfóquese en el hecho de que Dios lo conoce a usted, Pablo no está hablando de la omnisciencia general de Dios, en otras palabras, que Dios lo conoce todo. Pablo nos recuerda que si alguno de nosotros ama a Dios, es simplemente a que previo a que nosotros amáramos a Dios, Dios nos conocía. Amén. Muy importante. Okay. La otra cosa que tenemos aquí es que, lo primero, el conocimiento no es la meta de la fe cristiana, el amor es. Segundo, si usted ama a Dios, es porque antes de que usted amara a Dios, usted era conocido por Dios. All right? Son las cosas que los corintios ignoraban. Ignoraban que la meta del conocimiento no es la meta de la fe cristiana, que era el amor. Olvídate eso. Ignoraban que si usted ama a Dios es porque Dios, antes de que usted lo amara, usted lo era conocido por Dios. Ahora, en el vocabulario del Antiguo Testamento, la palabra conocer y amar son intercambiables. En el Antiguo Testamento se dice amar y conocer en muchísimas ocasiones. Se puede cambiar una palabra con la otra. Quiere decir que básicamente son sinónimos. Ejemplo de eso es cuando vemos al profeta Amós, escucha importante, hablar del pueblo de Dios. Amós capítulo 3 versículo 2 dice lo siguiente: a vosotros, fíjense que dice, solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Hablando del pueblo de Dios, pueblo de Israel en ese contexto. A vosotros, pueblo de Israel, solamente he conocido entre todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Eso son otros 20 pesos, pero el enfoque que estoy diciendo es que Pablo, dicho Amós, el profeta, citando la palabra de Dios, thus says the Lord, así dice el Señor, dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Y es obvio que el pasaje no está diciendo que Dios solo ha conocido su familia, el pueblo de Israel, y que Él no sabe de dónde el resto de la humanidad salió. He's not saying that. Amén. El punto es que cuando la palabra conocer se utiliza, el significado de la misma es atención especial. Te he conocido, tú eres el objeto de mi atención especial. Mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes desearían ser objeto de la atención especial de Dios? ¿Sabe? Si usted es creyente, ¿sabe? Si usted es de Cristo, usted es bendito el Señor Jesucristo. ¿Sabe? Si usted es de Cristo, usted es objeto de esa atención especial. Y es lo que Pablo está diciendo, ustedes se están enfocando en cosas que son incorrectas. Ustedes, en vez de estar enfocándose en lo que te están enfocando, ustedes precisan entender que ustedes han sido conocidos por Dios. En el Antiguo Testamento, cuando Dios dice que ustedes son el objeto de mi atención especial, cuando dice, a ustedes solo he amado, y como los he amado, como ustedes son el objeto de mi atención especial, por eso los saqué de Egipto. Ustedes son el objeto de mi atención especial, por eso le partí las aguas para que pudiesen cruzar. Y todo eso lo hice, y todo eso Dios lo hizo. Cuando veamos al principio de 1 Corintios capítulo 10, los primeros 11 versículos hablan precisamente, es una narración de todas esas cosas que Dios hizo en el Antiguo Testamento para probar que el pueblo de Israel era objeto de la atención especial de Dios. Que eran conocidos por Dios. Que eran recipientes de la atención especial de Dios. Pablo, por último, también expresa lo mismo en Gálatas. Porque los Gálatas
al igual del pueblo de Israel, y al igual que cada uno de nosotros, necesitaban la misma medicina. Gálatas 4:9 dice, pero ahora, ya que conocéis a Dios, o más bien, que sois conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? El punto es que los gálatas necesitaban entender que lo más excelente, nosotros también, no era que ellos conocían de Dios. Eso es lo que Dios dice, yo conozco de Dios. Eso no es lo más importante. Ni siquiera el conocer a Dios no es lo más importante. Lo que está diciendo, lo que es más importante es el hecho de que tú precisas saber que tú eres conocido de Dios, conocido por Dios. Son cosas distintas. Es que cambia la perspectiva de uno. Es que la depresión desaparece. Es que el temor, la preocupación desaparece. Es que la indiferencia a la posibilidad de que alguien pueda tropezar desaparece también. Y nuestro corazón se llena de compasión. Y decidimos vivir para el bienestar de otros, la necesidad de otros. Y no tenemos problema en decirle que no a nuestros deseos y a nuestros antojos y las cosas que nosotros tanto luchamos en este país. Sobre todo nuestra libertad personal. De eso es que está hablando el pasaje. Y la última cosa, en el contexto de que somos conocidos por Dios, ellos ignoraban eso. Y por eso tenían la actitud que tenían. Esta gente, you need to grow up, ¿ok? ¿Sabes? Aquí nosotros, ¿sabes? Yo crecí. You know what? ¿Sabes? Yo era con ustedes, pero yo me di cuenta, yo aprendí, yo estudié la Biblia, tú sabes, yo fui al seminario, o fui a Matete, y yo hice aquello otro, y ya yo soy una persona madura. Así que ustedes, you need to grow up, ¿sabes? No venga tú a imponerme a mí, a cortarme tú mi libertad personal, porque tú vas a tropezar. What is that? No. You have to grow up, ¿sabes? Esa es una forma definitivamente incorrecta de pensar. Ellos ignoraban que eran conocidos por Dios. Ellos ignoraban que el conocimiento no es la meta de la fe cristiana, el amor es. El amor sacrificado, el amor que pone los intereses de los demás por encima de los nuestros. Y la tercera cosa que tenemos ahí, I just love this one here. Uno de los grandes beneficios de reflexionar diariamente en el Evangelio es que echa por el piso nuestro complejo de superioridad espiritual. ¿Alguien se le ocurre decir amén? Si usted no puede decir amén a eso, es porque lo más probable, y no quiero señalar a nadie, probablemente es que usted no reflexiona diariamente en el Evangelio, en la palabra de Dios. Porque todo aquel que tiene el hábito de reflexionar diariamente en la palabra de Dios, inevitablemente, el hacerlo va a echar por el piso su complejo de superioridad espiritual. Una de las razones por las cuales, como iglesia, comunidad que tienen sus pasos, iglesia comunidad que tienen sus pasos, como pastores, we encourage people to do that every day. Diariamente. Saca tu tiempo devocional, reflexiona en la palabra de Dios. No, yo me cojo el teléfono y lo leo un pasaje y estoy por ahí, pues, that's your problem. Lo que te digo es que saques tiempo, que te sientes. Que yo tengo mucho que hacer, pues levántate más temprano. Pero usted no está diciendo que usted, pues yo lo que estoy diciendo es pastoreando. El asunto es, ¿te dejas pastorear o no? Pero ¿quién se usted puede? Pues yo me di un rol y estoy tratando de ejercer ese rol. ¿Por qué insisten tanto? Porque es importante. Y porque es serio. Y porque mucho de la felicidad que tú tanto deseas en tu vida se desprende de eso. Y porque gran parte de los problemas que tienes en tu vida se desprenden porque tienes entre cuero y carne un dichoso complejo de superioridad espiritual. Y por eso no hay quien te entre. Y por eso puede venir quien sea predicando la palabra de Dios y no te entra por ningún lado porque tienes ese dichoso complejo, esa armadura y ese fronte de complejo de superioridad espiritual que
no hay nada que te entre. Puedes estar presente 24/7, pero nada te entra. ¿Por qué razón? Porque tienes un complejo de superioridad espiritual. Pero la persona que honestamente reflexiona diariamente en la verdad del Evangelio, el hacerlo, echa por el piso ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir eso mismo. ¿Sabes? Se derrumba por complejo, ese dichoso complejo de superioridad espiritual. Ahora, pues, usted está hablando por experiencia propia, pues, you know what? Yes. Sí. Right? Dice, el que se pica porque ¿qué? ¿Qué ajo come? Pues yo soy loco comiendo ajo. Right? Sí. Yes. Estoy hablando por experiencia propia. Y cuán dichoso me siento, cuán feliz me siento de que Dios no me dejó en este mundo ahí a la deriva, sino que Dios me dejó su palabra clara, su voluntad específica, accesible, me bautizó con su Santo Espíritu para poder entender lo que dice la palabra. Y no hay un día en que no lea la palabra y que eso no provoque que esa arrogancia espiritual que todos nosotros tenemos. ¿Será usted? Yo no. Yeah, right. Sí, está chévere, sí. La única diferencia quizás es que yo la reconozco y tú no la reconoces. So, 1 Corintios capítulo 4:7 y terminamos. Porque ¿quién te hace superior? Pablo preguntando. ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Iglesia en sus pasos. ¿Qué te hace superior? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Ay, no, ya yo puedo entender que, ¿sabes qué? Este es Serapio, right? O sea, Serapio es madera, ¿entiendes? Y esto es carne, esto es madera y Serapio es madera. Serapio no es ningún Dios, aquí dentro no hay ninguna deidad espiritual escondida, viviente, ahí no hay nada, ¿sabes? You know? Ese conocimiento, yo tengo ese conocimiento, pero lo que Pablo está diciendo, y tiene ese conocimiento, pues ¿de qué te glorías? Eso no es tuyo, eso te lo dieron. Solo recibiste por la gracia de Dios. Amén. Todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido de Dios. Si todo lo que nosotros tenemos se lo debemos a Él, porque entonces presumimos como si nosotros lo hubiésemos adquirido. Y el asunto otra vez es esto, entre dos tipos de personas. La persona débil, right? Y la persona que está fuerte, ¿sabes? Madura, si tú quieres. El bebé cristiano, si tú le quieres poner esa forma. I don't think so. Porque no está hablando de bebé cristiano. Está hablando de una persona débil en un asunto en particular. Amén. Pablo decía, ¿sabes? Si yo voy a comer con alguien que es vegetariano, pues you know what? Yo no me voy a comer un steak. Yo me voy a comer todo el steak que yo quiera. Pero si yo comer un steak va a provocar que esa persona vegetariana tropiece, no voy a comer steak. So, esa atención especial de ser conocido por Dios, que hemos recibido de Dios, no la hemos recibido porque seamos moralmente superiores. O porque tengamos una inteligencia superior. Todo lo que hemos recibido bueno es por la gracia de Dios. Ahora, una aplicación para nosotros. Si nos aferramos a la verdad bíblica en una forma... ¿Viste la verdad bíblica? La verdad bíblica es que esto es madera. Serapio es madera. La verdad bíblica es que allá adentro no habita ninguna deidad espiritual. La verdad es que esto es carne. Y si yo la pongo aquí, se la pongo al frente de Serapio, continúa siendo carne. Y me la puedo comer y no voy a estar ofendiendo a Dios. Esa es la verdad bíblica. Right? Ahora, si tú y yo nos aferramos a la verdad bíblica en una forma arrogante, preguntándonos, ¿pero qué le pasa a esta gente? ¿Por qué esta gente no puede decir ni que esto es correcto?
¿Cuál es el problema de ellos? ¿Por qué no crecen? ¿Por qué no maduran? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Esto es lo que estamos haciendo. Estamos compartiendo verdades bíblicas sin que la esencia del Evangelio afecte la forma en que vemos la vida, sin que afecte la forma en que vemos a Dios, de forma tal que podamos adorar a Dios, que podamos amarnos los unos a los otros de una forma humilde. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, en el plano personal, en días recientes, la preparación de este mensaje me ha hecho recordar que como los corintios, yo también necesito la misma medicina. Porque como los corintios, yo también soy una persona orgullosa. ¿Cuál es el problema con eso? El problema es que cuando una persona orgullosa se detiene para enfocarse en otras personas, por lo regular lo hace en una forma que le hace a él sentirse mejor consigo mismo. Mi opinión personal es que posiblemente ese es el problema de muchos de nosotros. Yo puedo hacer esto, aquel no puede hacerlo. Personas legalistas, personas esto, aquello otro. Me parece que esa es una de las razones lo que los corintios ignoraban. Una de las razones por las cuales Pablo comienza el libro de 1 Corintios recordándoles que Dios se goza en salvar gente común y corriente. No se fue a buscar los intelectuales, los filósofos del aerópago, right? ¿Sabes? The big shots, nada, ninguna forma. Es la escritura que lo que Dios buscó fue personas insensatas, personas pecadoras. La palabra nos recuerda que Dios salva a insensatos y pecadores, proveyéndoles de un Salvador, quien en sí mismo es nuestra sabiduría y nuestra justicia. Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar los sabios, y escogió lo débil para avergonzar los fuertes de este mundo. De forma tal que nadie puede decir tiene todo el conocimiento de Dios. Esto dice la Escritura. Un asunto de la libertad personal. La semana que viene, con el favor de Dios, we'll conclude the teaching. Yo tengo una libertad personal en Cristo. En Cristo, la verdad me ha hecho libre. Esa libertad personal debe ser ejercitada en una forma que sea verdaderamente bíblica. Y si implica que otras personas tropiecen, pues, como Pablo decía, yo cedo mi derecho a estar en lo correcto. Todos necesitamos reconocer que esta arrogancia espiritual del conocimiento es una posibilidad real en nuestras vidas. No estamos hablando de que Dios no quiere que nosotros pues crezcamos, maduremos y lleguemos al conocimiento pleno del Evangelio. ¿Right? Okay. Lo que Dios desea es que nos aseguremos que cuando llegue el momento nosotros de emitir algún juicio, de tomar alguna decisión o juzgar algo en base que tenga que ver con nuestra libertad personal, ese conocimiento que hemos adquirido de que la estatua de Serapio es simplemente piedra, que dentro de la estatua
no habita ninguna deidad viviente y que la carne que se ofrece delante de esa estatua continúa siendo carne y se puede comer. Ese conocimiento nuestro precisa ser acompañado con la meta primaria de la fe cristiana, que no es el conocimiento, que es el amor. Amén. Y cuando ejercer esa libertad implique que otras personas pueden tropezar, debemos nosotros atenernos de la misma. Amén. That's what it says. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y cruzaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Dios, a través de las obras que se manifiestan en sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Jesucristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. En cambio, para los llamados, nosotros los cristianos, para nosotros los llamados, los cristianos, ¿sabes? Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por la soberanía de Dios, en cuanto para nosotros los llamados, tanto judíos como griegos, puertorriqueños, cubanos, mexicanos, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, cubanos, americanos, de lo que sea, ¿right? ¿Sabes que no? Cristo es poder y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios, Edwin, es más sabio que los hombres. Obama, George Bush, Jeff Bush o quien sea. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Considerad pues, hermanos, vuestra vocación y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo nuestro del mundo, Edwin, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo, Edwin, escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo, Edwin, escogió Dios, lo menospreciado, Edwin, y lo que no es, Edwin, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Todas esas cosas, lo vil del mundo es Edwin, lo rechazado del mundo es Edwin, lo que no es del mundo es Edwin, pero por la gracia de Dios, ¿sabes? Sino por lo que Dios ha hecho en la vida de esta persona que ha salvado, pues ahora pues puedo ser un esposo fiel a una mujer, puedo ser un padre lo mejor que puedo para con mis hijos, y puedo ser un siervo de Dios imperfecto, con todas clases de imperfecciones, pero con una conciencia limpia. Amén. Punto es, ¿sabes? Que si hay lo que sea que nosotros podamos alcanzar, el conocimiento, la madurez que podamos alcanzar, debemos siempre recordar que lo que tenemos es por la gracia de Dios. Amén. Y cuando tenemos claro que es por la gracia de Dios, entonces no tenemos ninguna dificultad, ningún inconveniente en ceder nuestros derechos y asegurarnos que las personas débiles a nuestro alrededor no tropiecen, porque nosotros podamos ejercer la libertad que tenemos, porque tenemos la libertad personal que hemos adquirido en el Señor Jesucristo. God is good all the time. All right, familia, pues entonces vamos a ver un momentito. Yo lamento tener que decirle que, aunque usted no lo crea, hay un tremendo aguacero allá afuera. You know, it is true. So, si ustedes quieren, podemos empezar otra vez. You know, I know you don't want to do that, okay? De verdad, ¿sabes? Estamos muy contentos. Un momentito, sí. Y doña Hilda, espero, ¿cuánto tiempo va a estar? Al miércoles. All right. Sí, Dios te bendiga. Y también la mamá de Willy está con nosotros en el día de hoy. Silvia, this is your home. We're very glad that you're here, de verdad. Definitivamente que sí. All right, so vamos a orar un momentito. No se pongan a comer mucho mañana, los que están libres, you know. Y no deje de venir el próximo miércoles. Quedan un par de sesiones más en Matete. Y luego de estas dos sesiones vamos a hablar por 1 o 2 miércoles acerca del cristiano y las bebidas alcohólicas. All right? So we're going to go into that deep, you know. Y pues vamos a ver cómo sale la cosa. Y otra vez, where is Rose? Rose, gracias por hacerte disponible, you know. Y I just tell your family. Hermano Euclides va a estar con nosotros. Hello, look here. Come on.
plan que Dios nos ha permitido tenerlo con nosotros por estos 5 años. Él entró de la misma forma que Daniel y de la misma forma que Rose. Daniel Euclides sabía tocar un poquito de keyboard y él me dijo, él habla así, pastor, yo no sé, yo toco un poquito nada más, estoy mozo, ¿verdad? Euclides, dale ahí lo que sea, ¿sabes? Y lo poquito en las manos del Señor es mucho, ¿sabes? Y pues yo te voy a ayudar un poquito, por ahí, poco tiempo, ¿sabes? Y pues por 5 años ha estado contra viento y marea, con toda clase de dificultades los domingos, aquí ayudándonos en su servicio al Señor. Amén. Así que no estamos preocupados porque Euclides no vaya a estar más con nosotros, no sea por ninguna razón mala, simplemente porque tiene unos asuntos familiares que le exigen que esté los domingos y eso es su decisión allá y se la respetamos. Pero estamos bien agradecidos al tiempo que nos dio a nosotros. Pero al mismo tiempo, pues de la misma forma que Rose no sabía nada y ella pues empezó ahí a darle, ¿sabes? Poco a poco, y vimos la forma en que el día de hoy Dios lo usó. Amén. Right. Lo mismo que Daniel, ¿qué era lo que tocaba Daniel? Un poquito de bajo, y un día necesitábamos un baterista porque él ni tenía que irse a estudiar enfermería los domingos, yo no sé qué, y pues Daniel dijo, pues yo sé, sí, pues perfecciona el ¿sabes? Y él lo perfeccionó y hoy pues se ha desarrollado enormemente. Amén. Dios hace lo mismo y pues ya Dios ha provisto unas cuantas alternativas, varias personas que posiblemente nos puedan venir a ayudar, ¿sabes? Para cubrir la posición de Euclides. Y así que pues estamos sumamente pues agradecidos a Dios por lo que está haciendo, por habernos permitido que Él estuviera con nosotros este tiempo. Sobre todo porque Él en cierta forma pues ha ayudado a Rose, la ha estimulado para que Rose pueda ir floreciendo y estamos viendo ya el fruto de lo que Dios hace con cualquier persona que se haga accesible para que Dios la utilice. Amén. God is good. All the time. Ahora oramos y nos vamos. Si se quieren ir, está lloviendo. Okay. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este tiempo que nos das. Gracias por tu presencia con nosotros. Sabes, Padre, que esta mañana pues fue uno de los peores días de mi vida, Señor, en cuanto a levantarme, no físicamente, sino, sabes, la carga que tenía y cómo me sentía. La nube negra esa que tenía por encima de mí, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, porque tú fuiste el que creó la iglesia, Señor. Con tu sangre, Jesucristo, tú compraste esta iglesia. Y esta mañana me hiciste ver claridad, Señor, cómo tu palabra se realiza a través de tu iglesia. Gracias por las personas que sin saber cómo yo me sentía temprano en la mañana, nunca hacen eso, me testean para decirme cosas sencillas, Señor, cosas simples, pero al mismo tiempo palabras que tú utilizaste para levantar mis brazos, Señor. Así que gracias, Padre Santo, por darme una confirmación nuevamente de que eres tú, Señor, el que nos ha llamado, eres tú el que ha puesto dentro de nosotros el querer ser una iglesia sana relacionalmente, una iglesia fiel a tu palabra, Señor, una iglesia que pueda ser, Señor, a lighthouse, a beacon en esta ciudad de Orlando, Señor. Lo que podamos hacer es por tu gracia, es independientemente de nosotros. Y quizás, Padre, en algún momento de la historia de nuestra iglesia, pues tú puedes haberme utilizado a mí o al pastor Marcel o al pastor Willy para alentar la congregación. En el día de hoy he sido altamente alentado, Señor, por estos hermanos, estas hermanas que sin saber, sin tener conocimiento de ninguna clase, han sido utilizados por ti, Señor, para darme ánimos, fuerzas y recordarme de que tú eres fiel, Señor, que tú eres soberano y que todo lo que precisamos, Señor, es continuar enfocados en tu gracia, en tu favor inmerecido, continuar persiguiendo, vivir vidas piadosas, Señor, godly lives,
vidas que sean de obediencia a tu palabra y sobre todo rechazar la tentación de estar reclamando derechos o de que me merezco esto o no me merezco aquello, Señor. Gracias, Padre. Ahora de regreso a nuestros hogares. Mañana algunos no tienen trabajo. Que el día lo pasen bien. Los que no han podido estar, de alguna forma, lleva su atención en lo que están haciendo hacia la persona de Jesucristo. Los que están enfermos, que hay unos cuantos, Señor. Jehová Rafa, pon tu mano sanadora sobre ellos, Señor. Y gracias, Jesucristo. Maranata, ven pronto, lo más pronto que tú puedas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. God is good. All the time. Señor la bendiga.